Buenos días. Bueno, en este momento vamos con la parte final de la sesión 3, que corresponde justamente a nuestro módulo de que se llama la conservación, introducción a la conservación preventiva en América Latina. Bueno, para este efecto, pues tenemos que tomar algunos elementos que se vio en las sesiones anteriores, que es la 1 y la 2, sobre todo lo que hablamos sobre los conceptos de lo que es o lo que constituye el patrimonio, y como un segundo elemento, pues tomaremos en cuenta sobre todo las cartas que nos hemos utilizado para la activación y sobre todo para realmente para llevar a la práctica lo que es la conservación patrimonial en muchos de nuestros bienes artísticos y bienes culturales. Entonces, comenzaré mencionando algunas actividades y un panorama general de cómo se ha venido abordando todo lo que es el patrimonio artístico, cultural y todos los trabajos que se vienen realizando desde este siglo XIX aproximadamente en todo lo que es América Latina. En un contexto general tenemos que decirnos que toda la historia que nos están diciendo o que lo se ha registrado sobre todo, es que efectivamente América Latina pues tiene una historia muy diferente por cada zona, por cada espacio, por cada lugar. Entonces no podemos tener una línea continua y generalizada de cómo ha sido abordado el tema patrimonial en cada uno de estos aspectos. Inclusive las legislaciones son diferentes, las formas de abordarlos son diferentes. Es evidente que no todos son elementos que comienzan a ser partícipes de una historia lineal, ¿no? Pero ser parte cada una de estos elementos, cada uno de este continente, pues sí ha aportado con algunos aciertos en sus conservaciones y su restauración patrimonial. Entonces, para este tema tenemos que decir que si bien tenemos que tomar varios elementos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la economía, cómo comienza el desarrollo económico de América Latina y antes de eso, cómo comienza el desarrollo económico e histórico como colonias independientes de todo lo que representaba España. Entonces, a través de estos procesos independentistas existe una cohesión, una identidad de los próceres de la independencia y a través de ellos mismos comienzan a hacer recuperar todos los valores patrimoniales, inclusive los tecnológicos, que muchos de ellos comenzaban a formar parte de su vida. Entonces, lo que se ha distinguido entre todos estos elementos es que sí existe este proceso de cohesión. Y hacer un proceso de cohesión, como dije, los museos y el patrimonio y todos los gestores culturales están trabajando de una manera simultánea. Sin embargo, al ser simultánea existen estos dos ejes principales, ¿no? Desde lo que es todo Centroamérica, incluyendo México, y y más abajo, desde lo que es Colombia, Perú, Bolivia, Chile, y otro eje, inclusive lo podemos denominar así, lo que sucedió entre Argentina, Brasil y Chile. Es, es importante mencionar que Brasil pues pertenecía a estas colonias portuguesas y también con otros eh, procesos independentistas también. Entonces, eh, la parte histórica nos dice que si la conquista viene desde arriba para abajo, pues los monumentos y todas estas actividades se van a repetir desde México hacia abajo. Efectivamente, en México comienzan a hacer esta primera revuelta, podemos decirlo así, sobre un territorio lleno de sin números actividades de tecnologías de producción sobre lo que representa el arte popular, también como lo que representa el arte de bienes muebles y también el arte y también lo que es el patrimonio arquitectónico. Entonces, en estas primeras intervenciones es primero en reconocer qué es lo que representa una pirámide, no considerarla que realmente es un bien patrimonial, que realmente es un documento histórico, como lo hemos mencionado con el concepto, y que si a través de estos elementos, tantos históricos, tantos estéticos, se puede hablar y se puede conformar con todos ellos varios elementos y configuraciones que nos van a dar este aporte de excepcional, ¿no? Como ustedes vieron, se repite continuamente en todos estos conceptos, el valor excepcional y ser un elemento que constituye y aporte al desarrollo del patrimonio desde las bases estéticas y también históricas. Entonces,
En principio, pasaron varios años de la conquista, todos estos monumentos, voy a hablar primero de los monumentos, fueron cubiertos con malezas, inclusive muchos de ellos fueron totalmente escondidos por la maleza, entonces su ubicación comenzó a ser inclusive difícil, ¿no? Sin embargo, que existía otro grupo de elementos que fueron saqueados, fundidos y llevados hacia España como tal, y al ser fundidos, pues efectivamente su tecnología y sus representaciones también se perdieron. Pero lo más importante de todo esto es que ya existe primero un sentimiento, el sentimiento de identidad, de pertenencia, de memoria, entre otras cosas. Entonces, se comienza a hacer una, una metodología arqueológica, por decirlo así, ¿no? Muchos de ellos, inclusive desde los mismos religiosos, cuando ellos registraban las actividades, tales como las fiestas, los ritos, entre otras cosas, y también ser parte de todos sus acervos, los objetos muebles que se encontraban en su entorno. Si bien es cierto, al sembrar esas nuevas ciudades, implantarlas y fundarlas, tenemos que decir que ellas estaban superpuestas literalmente encima de aquellos vestigios arqueológicos. Estas ciudades pues se encontraban realmente en un estado de utilización de los materiales con que habían sido hechas las culturas prehispánicas. De tal manera que al día de hoy podemos encontrar aquí en varias plazas, desde México hasta Perú, Ecuador, Quito, específicamente sobre las plazas grandes o la plaza mayor que nosotros las nombramos, se encuentran abajo muchos vestigios, inclusive los mismos materiales como la piedra siendo utilizados para toda la construcción del centro histórico. Y también con ese mismo sentimiento, pues la tecnología y la mano de obra pertenecía a todos los indígenas que corroboraban y participaban en este proceso. Entonces, primero comienza ese momento decisivo, el reconocimiento como una identidad, como una sociedad diferente que tenía algo, no algo, algún vestigio de lo que quedaba y que fue casi mutilado, otras veces borrado y otras veces ignorado por una colonia que estaba pues poniendo todas sus forma de vida, ¿no? A nivel económico, político, inclusive las actividades se cambiaron, la vestimenta se cambió, entonces simplemente esta cultura fue transformada, muchas veces se habla del barroco andino, ¿no? Entonces, superponer la suma de estas culturas y otras en cambio también desaparecieron. Entonces, ¿qué nos quedaba de estos vestigios? Sobre todo los vestigios que están fuera de las zonas urbanas. ¿Y qué me refiero con esto? Son los monumentos arqueológicos, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas, comienzan estas expediciones a buscarlas, a encontrarlas, y sobre todo en uno especial que es el Tesoro de Atahualpa. En busca del Tesoro de Atahualpa en América del Sur, sobre todo, pues comienzan a hacer estas expediciones por algunos banqueros, otros arqueólogos y otros con intereses personales, ¿no? Mientras estaban en su búsqueda, pues efectivamente lo que encontraron son otros monumentos arqueológicos que dieron vida a lo que era este sinnúmero de patrimonio y además de esto, pues se encontraban todos los objetos prehispánicos, tales como materiales en cerámica y la orfebrería que ha sido bien realizada. Hay que decir, y es importante y mencionar que la actividad de los huaqueros o el robo de la gente natural de tal o cual lugar, al saber que existía estos elementos, pues eran los primeros que tenían acceso, ¿no? Esto pasado desde Egipto, ¿no? No es de sorprenderse de que la gente va para las piedras preciosas o los metales que aquellos que han sido de mayor valor. De tal manera que lo que daba es una representación de arcilla o montículos o pirámides de todos estos aspectos. Posteriormente se entendía cuál era su funcionamiento a través de algunas investigaciones que se le realizó, luego se implantó, otras veces se las comenzó a utilizarlas y otras veces pues no se la reutilizó y se quedaron como, digamos así, como abandonadas. El mayor movimiento, por decirlo así, de todos estos elementos patrimoniales sucedió en las ciudades. Al construir estas nuevas ciudades con estos nuevos materiales, simplemente quedó vestigios o inclusive muchas veces redacciones o testimonios que nos hablaban de los viajeros, como dije, podrían ser inclusive los mismos sacerdotes o
inclusive los dibujantes que comenzaron a hacer todos sus viajes científicos, ¿no? Es importante mencionar que estos viajes científicos, al no tener fotografía, los dibujos eran las ilustraciones más acertadas y cercanas a la realidad y cómo iban, entre comillas, redescubriendo todas estas actividades, ¿no? El bagaje como prehispánico, casi en su mayoría, o un gran porcentaje, es elaborado en material de arcilla. Por lo tanto, ese podría ser frágil y como también se podía romper fácilmente, inclusive por todo lo que es la presión de la tierra y todos son los montículos, ¿no? Podemos recordar que antes de la colonia también muchos em, eh, tumbas fueron movidas y removidas para que efectivamente no sean, em, no sean violentadas ni vulnerables por todos los aspectos coloniales y muchos de los indígenas comenzaron a recorrer hacia las montañas, ¿no? En su nueva vida, que muchas veces fueron inaccesibles, se desarrolló ahí. Aparte de eso, tenemos que ver toda la riqueza natural que se encuentra en estos medios, como es la Amazonía, ¿no? Entonces, otro grupo pertenece dentro de lo que está dentro de la Amazonía y se ven abocados a diferentes problemas. Si bien es cierto, las parte de la urbana comenzó a acabársela, por decirlo así, porque nuestras nuevas construcciones y también el crear todos estos nuevos servicios como son las nuevas, el alcantarillado sobre el agua, llevar el agua y demás, y transportarlos y manifestarlos, y la gente que huyó hacia la montaña, también existen aquellos elementos y poblaciones que están cerca de la Amazonía, entonces nos hace como un, un, un sinnúmero de problemas que tenemos que resolver. Entonces, por lo tanto, todas estas problemáticas no podría ser resuelta de una manera general, sino de una manera individualizada. Entonces, en principio, lo que se realizó es cómo comienzan el inicio de las instituciones que van a conservar y restaurar son con pequeños departamentos que eran parte de una actividad cultural en general. Esto sí se puede repetir, pero este departamento posteriormente comenzó siendo un instituto que es dedicado justamente a la conservación del patrimonio. Posteriormente, desde los 70, comienzan a ser por parte importante de este patrimonio porque ya se ven los profesionales y a partir desde 1945 ven esta necesidad de que existe un organismo internacional posguerra que ya norma y pone las lineamientos básicos para seguir y proceder dentro de todas estas ciudades históricas, patrimoniales y culturales. A su vez, hay que decir que a partir de los 70 y los 80, pues existe un boom petrolero, ¿no? En muchas ciudades capitales comienzan a la nueva construcción de edificaciones y construcciones. Y estas nuevas edificaciones y construcciones hacen que todo una parte de lo colonial que ha sido superpuesto sobre lo prehispánico desaparezca. Entonces, lo que va a haber es una nueva construcción desde los 70. Entonces, muchas ciudades no tienen ni siquiera, no tienen estas evidencias de vestigios patrimoniales coloniales ni tampoco prehispánicos. Y justamente también tenemos que tomar en cuenta que algunos de ellos estaban interesados en rescatar la parte patrimonial arqueológica y otros estaban interesados en rescatar la parte del arte popular y la folclore y la identidad y la memoria que estaban vivas. Entonces, con todos estos elementos que nosotros vemos, había que tomar varias acciones desde diferentes dimensiones. Sin embargo, lo que se hizo y las declaratorias, pues no han sido muy bien aplicadas, eh, sobre todo, eh, sobre todo después de la declaratoria del patrimonio cultural, el concepto de patrimonio cultural. La primera pauta que dio, o la más importante, o la más de mayor trascendencia, podemos decirlo así, fue específicamente la Carta de Quito. ¿Por qué se reunieron en Quito? Porque efectivamente el centro histórico de Quito, como lo he nombrado, pues es el más grande, el mejor conservado y demás. Entonces, a partir de esos 3 kilómetros, pues tenemos eh, contenedores de orden civil y también de orden religioso. Y todos estos contenedores dentro, pues tienen algunos elementos que también pues nos van a ayudar y nos van a dar el apoyo de todo lo que es una descripción histórica y cultural de estas ciudades. Entonces, si bien es cierto, tenemos que abordar desde de diferentes maneras, de diferentes formas, y la única manera de normar y ayudar
y comenzar a reflexionar sobre toda esta actividad fue a través de la de Estado. Cuando se crean las primeras legislaciones como tal, y muchas de ellas tomando como partida la Carta de Quito, existe una normativa de protección. En algunos casos y ha sido contraproducente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque al ser una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por sus edificaciones, por ejemplo, entonces se decide derrumbar tal o cual edificación y sobre esta crear una edificación con fines de hotel. ¿Y por qué es el hotel? Cuando se pregunta a las personas, ¿no? Porque van a recibir el turismo que ellos mismos han destruido. Entonces, existe una distorsión de qué es lo que se tiene que conservar, cuál es el plan que va a seguir, cuáles son los pasos a seguir y también ese sentido de educar a toda una población que no ha sentido y la pérdida absoluta total de esta memoria, que tal vez es conocida por algunos y desconocida por muchos. Entonces, esta falta primero de memoria hace que sean desprendidos absolutamente y como más atentos y más eh, aficionados a estas nuevas arquitecturas modernas. Sin embargo, con estos nuevos reglamentos, estos nuevos lineamientos, sí se ha podido conservar en su mayoría. Asimismo, también ha habido algunas agresiones, por ejemplo, a lo que son los trenes en general desde México, está pasando por algo por ahí en Aguascalientes. Aquí en Quito, pues se creó, se levantó y se puso en marcha el tren y otra vez ha desaparecido. Entonces, al reunirse esas 13 personas y estas delegaciones, pues efectivamente ven que Quito es un lugar como, podemos decir, como entre comillas, la primera laboratorio en donde se van a realizar todas las conservaciones y restauraciones necesarias. Por lo tanto, comienzan a hacerse este acuerdo de, de llegar a ser patrimonio cultural de la humanidad. Quito, primera ciudad declarada patrimonio de la humanidad. Paralelamente, existe un suceso muy marcado que fue el terremoto. Entonces, todo este proceso que estaba llevándose a cabo para la declaratoria, pues hace que toda esta ciudad comience a verse deteriorada, pues efectivamente se cayeron muchas torres de un centro histórico sobre las esculturas, sobre retablos y demás. Entonces comienza esta carta de Quito, pues en principio habla de todo el desarrollo económico que tiene que ir de la par de una ciudad. No puede detenerse el desarrollo tecnológico, sobre todo, con un centro histórico. Tienen que llevar a convivir estos aspectos. Y al llegar a convivir, también tienen que convivir con estos elementos que pueden ser como estas agresiones físicas de los temblores y en este caso específico de terremoto. A partir de eso, pues se crean y se vienen algunas misiones justamente artísticas y culturales, sobre todo de que es desde Europa, justamente porque han tenido esta cultura de ya conservar algunas edificaciones, algunos centros históricos y abordarlos desde la diferente tecnología y seguir adelante. Entonces, Guatemala, Costa Rica, México y demás comienzan esta normativa de la creación de la ley de patrimonio. Sin embargo, esta ley de patrimonio eh, no ha sido tan aplicada a rigor en muchas ciudades, ¿no? Tenemos otro elemento histórico similar que fue la desamortización. Recordarán que en España hubo la desamortización donde muchos objetos artísticos y religiosos fueron sacados de los conventos, de los contenedores, para luego mandar enviarlos a otras edificaciones. En esta transición, muchos elementos se perdieron, porque se demoraron, porque no decidieron, etcétera, etcétera. Hubo una desamortización en Argentina, por ejemplo, donde que tomó su tiempo y efectivamente muchas obras se terminaron, se deterioraron, se dañaron efectivamente y muchas de ellas desaparecieron. Muchos se fueron a dar justamente lo que es el tráfico negro de obras de arte. Entonces, el mayor problema que existe aquí en América Latina son tres. Primero, una desmemoria total y absoluta de la sociedad. Lo segundo es que las leyes aplicadas no han sido lo suficientemente fuertes para detener esta destrucción. Y tercero, estamos abocados a un mercado negro de las obras de arte, ¿no? Ustedes ven que las obras de arte se subastan literalmente a través de Internet en estos momentos y ustedes saben que cuando hay una crisis económica y política, pues efectivamente
parte de esta crisis, una, una de estas alas o una de esas áreas que afecta es subir y bajar el mercado y las obras de arte comienzan a venderse en bajos costos y los coleccionistas pues comienzan a adquirirlos. Con todo este escenario que estamos hablando, entonces vemos que la necesidad de crear primero profesionales, también las instituciones académicas se ven preocupados por crear profesionales destinados a estas actividades. Y vemos que en algunas universidades e institutos comienza la formación de profesionales, pero en principio con cursos cortos, posteriormente con profesionales a nivel de licenciatura, otros con niveles de especialización, y en estos últimos 10 años considero que también ha habido como en algunos países ha subido la cantidad de profesionales y aquellos que llevaban la batuta, inclusive de planes estratégicos como ciudad, se retrocedieron 10 años atrás por intereses políticos y por las actividades y la voluntad política que ha sido mal llevada. Esto que nos quiere decir que tenemos que todos estos actores sociales, profesionales, la academia, la educación, la cultura, inclusive el mismo Estado, a niveles de sus reglamentos, tienen que poner un mismo orden o manejar un mismo discurso para lo que es toda su conservación y su restauración de lo que es el patrimonio. En este caso específico voy a hablar muy ligeramente de lo que ha pasado en México con Chichén Itzá, que ha sido uno de los referentes a seguir a nivel de intervención arqueológica monumental, y todos estos protocolos que se siguen para hacer una excavación arqueológica, para recuperar el material y posteriormente conservarlo y restaurarlo, que es lo que se ha hecho en todos estos sitios, y cómo se aborda todo lo que es un plan estratégico de una ciudad patrimonial, que es con la ciudad de Quito. Listo. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Un ratito. Listo. Entonces, en este capítulo vamos a hacer un breve análisis de las intervenciones que fueron realizadas, sobre todo en este proceso de Latinoamérica que se resume en la ciudad de Quito. Sin embargo, no ha sido con el afán de desmerecer todas las actividades que se llevan en toda América. Sin embargo, como dije, inclusive el crear la Carta de Quito como tal, pues nos da una relevancia, ¿no? Cuando hablamos, comencemos por ahí, ¿no? Cuando hablamos del concepto de patrimonio de la humanidad, ya no estamos hablando del bien ni el objeto, sino que es un patrimonio de la humanidad. Nos distingue que el patrimonio de la humanidad, pues, es una designación, que es un título conferido por la UNESCO. Como le dije, es un título que nos pueden dar, como se puede retirar. De hecho, también existe un listado de aquellos que se encuentran en peligro de desaparecer. Por lo tanto, podemos inclusive en algún momento llegar a ese estado, que esperemos que esto no suceda, pero las declaraciones simplemente son títulos y también son acuerdos y compromisos adquiridos desde el Estado con la sociedad y con la cultura, ¿no? Y a niveles internacionales. Entonces, estos sitios específicos del planeta, sean naturales, arquitectónicos o intangibles, han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad, los cuales poseen un valor intrínseco por su historia y belleza y significado para la humanidad entera y el objetivo de programar y catalogar y preservar para las futuras generaciones y proteger la herencia cultural de la humanidad. Esto significa su carácter excepcional, una vez más, se repite. Para esta declaratoria, como hablamos en la sesión 2, efectivamente teníamos que concluir una serie de características y también una serie de requisitos, entre ellos, por ejemplo, tener un inventario detallado, un listado y una ficha detallada de cada objeto que esté formando el patrimonio de la humanidad, sea a nivel arquitectónico o sea a nivel inmobiliario. En la parte izquierda que ustedes ven esta imagen, justamente vemos varias de las iglesias que están constituyendo el centro histórico de Quito, ¿no? Pues como ven, no, ninguna de ellas son similares. De hecho, lo que
las características que son estilos diferentes y también que han sido transformados y apropiados de acuerdo a esta región. Es necesario mencionar que si Quito fue declarado Patrimonio de la Humanidad, pasaron 2 años, en 1977 a 1978, que las Islas Galápagos fueron también declaradas Patrimonio Natural. Por lo tanto, estos dos conceptos, patrimonio natural y patrimonio cultural de la humanidad, pues fueron en fechas similares. Por eso, a través de esta Carta de Quito, se vio todas estas necesidades de transformar todo un aparato o crear los elementos económicos que muevan todo este aparataje sistemático de lo que es la cultura y la tradición, y con unos réditos económicos grandes y por esta inversión económica que estaba haciendo todo el país. Es importante mencionar que no solamente fue del Estado, sino que tuvo el apoyo internacional, entre esos la Junta de Andalucía, también Bélgica, Italia, Francia y España, entre otros, ¿no? Aquí tenemos el plano de San Francisco de Quito, que está para la fecha, como le comenté, está en fecha de 1735. Estamos con un damero tradicional propio de una que venía desde España, y con un damero, con una plaza central, la plaza grande que nosotros la denominamos en el centro, los 4 estados alrededor de ellos, y alrededor de ellos tenemos 4 iglesias principales por cada orientación que tiene la ciudad. Es importante mencionar que el aspecto geográfico de Quito no es plano, se encuentra entre valles y montañas, por lo tanto es una ciudad muy alargada, y esta de ser una ciudad muy alargada significa que las construcciones tenían que acomodarse a todo su plan, a su topografía, ¿no? Aparte de eso, tenemos que estas montañas eran muy húmedas, entonces dentro de estos conventos que ahora se encuentran hasta la fecha existen varios problemas de humedad, y muchas de ellas, muchas quebradas que fueron rellenadas para la época, y se levantaron todos varios importantes actividades comerciales, entre otras, y sin dejar a un lado que efectivamente el avance del petrolero que sufrió Quito por el boom petrolero, como tal lo conocemos, no afectó todo ese centro histórico justamente por la manutención. Hay ciudades tales como Santiago de Chile, como Venezuela, inclusive Lima, el centro histórico de Lima es muy en dimensión más pequeño que todo el centro histórico. Aquí caminamos 3,5 kilómetros de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Estos 3 kilómetros están medidos de una manera radial, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que si existen 4 iglesias principales, existen 13 iglesias principales, y por cada una de estas iglesias, que ocupa casi en su mayoría una manzana, capillas menores, y dentro de sus capillas existen sobre todo una alta producción de retablos y trabajos en madera. Por lo tanto, el trabajo de la madera, la arcilla ha cambiado, y todas estas tecnologías de producción es diferente, ¿no? Entonces, esta alta producción de madera afectó de paso al medio ambiente, porque las montañas que se encontraban alrededor eran muy verdes, y ya no hay hasta la fecha, pero si nos encontramos en lo que son sus retablos, sus artesanados y la producción escultórica. Esta producción escultórica hace que el Quito como tal sea ¿cómo se llama? Un referente a nivel de la producción escultórica. Entonces, efectivamente, lo que pasó con Quito es que todos los esfuerzos, en su mayoría, se concentraron en recuperar la parte colonial, que ya venía ganando su espacio, ¿no? Sin embargo, dentro de todas estas superposiciones de culturas, y justamente el implantar una sobre otra, hace que las bases, por ejemplo, los cimientos, como lo podríamos decir de alguna otra manera, estructurales, sean de materiales líticos y piedra que eran propios de su naturaleza, y sobre ellos se levantan todas estas construcciones coloniales y también las iglesias, entre otras, ¿no? ¿Cómo distinguimos estos materiales? Por sus cortes que son similares a los de Machu Picchu y demás, ¿no? Está por demás de decir que justamente aquí lo capturaron Atahualpa. Sabemos que está por aquí el tesoro de Atahualpa, o en alguno de los lugares cercanos, por eso había tantas expediciones en busca de ellos, la leyenda del Dorado de Colombia, etcétera. Entonces, estos mitos y estas leyendas hacen que estos lugares efectivamente sean muy apetecidos por estos buscadores de tesoros, ¿no?
Continuando con el tema de Quito, vemos que existe como tal, como dije, podría ser, entre comillas, tomado como el primer laboratorio, entre comillas, un laboratorio, pero efectivamente lo que se hizo fue apoyarse en todos los técnicos a nivel internacional que sí podían llevar a cabo todos estos elementos. Por lo tanto, crean un plan maestro para las áreas históricas, en principio aplicado en la ciudad de Quito. Entonces, en principio, lo que se hace es este convenio de acuerdo con responsabilidad con todo lo que es el Estado a través de sus instituciones culturales. Existe dos pilares muy fundamentales que dieron paso a toda esta intervención que fue Ecuabel y AESI, que Ecuabel significa Ecuador-Bélgica, que el apoyo de ellos fueron muy importante por años. Podemos decir que la intervención de ellos trascendieron hasta unos 30 años aproximadamente, la ESI y la Junta de Andalucía también. Y estos organismos internacionales, pues realmente lo que hicieron es crear una escuela. ¿A qué me refiero con crear una escuela? Al traer gente profesional y formada en todas sus actividades, ellos también impartían y daban y compartían su conocimiento con toda esta gente, personas naturales de aquí, quienes a su vez también fueron a perfeccionarse a todo lo que es Europa y retornaban y regresaban y compartían todos sus conocimientos. Por lo tanto, este plan integral lo que primero se hizo fue un levantamiento topográfico literalmente de lo que es la ciudad del centro histórico, la parte del centro histórico, distinguir cuáles aquellas eran que estaban más vulnerables, la segunda aquellas que tenían mayor trascendencia, aquellas que podían ser distinguidas y cuáles eran las especialidades de cada uno de estos lugares. Tenemos que mencionar que si había cuatro iglesias principales en por cada orientación norte, sur, este, oeste. Estamos hablando eh, de cuatro órdenes religiosas, que son los franciscanos, los agustinos, Santo Domingo, los dominicanos y la Merced. Y dentro de ellos comenzaron a funcionar universidades, que en su momento fueron las mejores universidades reconocidas a nivel internacional. Por lo tanto, tienen un gran acervo de una biblioteca, muchos de ellos con pergaminos incunables y demás. Entonces, tenemos toda la variedad de tecnología de producción y manifestaciones artísticas, arquitectura, escultura, pintura, papel, conocimiento y demás. Entre otras partes de la historia que podemos mencionar es que hubo un sinnúmero, sobre todo eh, de apoyo tecnológico y de conocimiento desde Italia, ¿no? Y también desde los flamencos, ¿no? En principio los grabados que llegan aquí no necesariamente, en su mayoría, eran de la escuela sevillana, entonces de hecho muchos pertenecían hacia, hacia las casas de Boswell, que eran más de estilo flamenco, ¿no? De hecho, las reproducciones de las pinturas se encuentran muy blanqueadas, es al estilo de Rubens, que era lo que estaba en ese tiempo de moda, ¿no? Y podemos decir que en Quito justamente revivió todos estos estilos muertos con el afán de implantar estos nuevos talleres artísticos con todo lo que compartía con ellos, que significa una escuela taller, superar al maestro y demás. A su vez hubo una rehabilitación integral de varias iglesias, de estas cuatro iglesias principales, también plazas, inclusive museos que se fueron levantando. Y ustedes saben que el proceso no solamente es el intervenir, el conservar y también revisarlas periódicamente, sino que también difundir y promocionar todas estas actividades. Por lo tanto, existe una serie de publicaciones que sugiero que la revisen, que se encuentran en la bibliografía. Y finalmente también tenemos que se implantó las escuelas talleres. Las escuelas talleres es algo muy importante que se implantó no solamente en Quito, sino en varios lugares de América Latina, inclusive Perú, el Centroamérica, Brasil, entre otras. ¿Qué es lo que hacían? Es recuperar todos estos saberes ancestrales de tecnología de producción con gente de menores recursos humanos, económicos, gente de recursos económicos, para de esta manera afianzar y proseguir con todas sus actividades. La puesta del valor del convento de San Agustín es otra de las inversiones que se hicieron. Esto estuvo muy llevado de la mano con el municipio de Quito, por lo tanto era una cooperación y, a la par. Entonces, mientras los unos invertían, los otros trabajaban y los otros conservaban y los otros verificaban o fiscalizaban, que es la palabra que se utiliza para estas actividades. Además de que, si bien es cierto, se creó una escuela taller
que no ofertaba un título académico ni universitario, también algunas universidades se preocuparon en formar profesionales a nivel de licenciaturas que podían a cubrir esta demanda como país de especialistas en lo que es el área de la restauración y museos. Y finalmente tenemos como último acápite de lo que son los futuros retos de nuestro centro histórico. Como hablamos, los centros históricos, pues también no se puede detener el avance de una ciudad, pues los retos que existen en principio es que pueden existir el uso de los vehículos como tales, el uso del tren, del metro, del tranvía, etcétera, etcétera. Como he comentado, pues estos son nuestras nuevas actividades. La ESI, como lo dice aquí justamente en su portada y la tomé como tal, ha trabajado aquí más de 30 años. En todos sus trabajos, como ustedes ven, realmente han sido impecables, han sido una inversión cuantiosa. Se trabajó con alrededor de 200 a 400 personas dentro de cada convento y se fue una rehabilitación íntegra, ¿no? Se trabajó sobre las cubiertas, sobre aquellos bienes patrimoniales que debían pertenecer a los museos, porque muchos museos están dentro de los conventos, como se suele utilizar, la rehabilitación de las fachadas, la piedra, la gradería, inclusive en San Francisco, el trabajo que en las primeras fotos yo mostré, que se levantó todas sus piedras que se encontraban cubriendo en la plaza de San Francisco, que era una plaza que daba agua a toda la ciudad en la época colonial, y esta se levantó para poner alcantarillado. Luego, cada una de estas piedras fueron numeradas, fueron colocadas y reutilizadas y colocadas nuevamente en su lugar. Estamos haciendo un trabajo semejante a lo que es ¿cómo se llama? Un rompecabezas. Aquí estamos la iglesia del convento de San Francisco, que fue la primera de la cual hablé. Fue una de las primeras órdenes religiosas que llegó. De hecho, fue la más grande y que ocupa una mayor cantidad de superficie. Es importante mencionar que cuando hablamos de un plan integral, efectivamente se comenzó a revisar el inventario en principio, que fue la sumatoria de la declaratoria. Pasan varios años, ustedes saben que en años pasó el terremoto, entonces había que tomar acciones rápidas, y estas acciones rápidas puede hacer un nuevo inventario, saber qué es lo que faltó, qué es lo que nos sobra, cómo quedaron algunos bienes que estaban inventariados y que han desaparecido y demás. Es importante mencionar que esta arquitectura que pertenece a este lugar es manierista, hasta la fecha sigue funcionando. En la parte de atrás justamente aún funciona un colegio que es bajo la custodia y la tutela de los franciscanos. En la subida de esta plaza mayor tenemos lo que es el Tratado de Vitruvio. Toda su fachada, como vemos, también fue decorada con técnicas de almohadillado, y también tenemos unos 2 o 3 elementos muy góticos que son justamente esas en sus calles del retablo se encuentran en esos lugares esféricos en sus puntas, ¿no? Y además los campanarios. Los campanarios ha sido algo muy polémico, sobre todo a nivel de conservación y de restauración, porque muchos de ellos justamente a partir del temblor y del terremoto y de los constantes temblores, pues se cayeron, y eso implicaba el crear una nueva torre con un nuevo material, podemos decirlo, o inclusive reproducir estas técnicas tradicionales y a la vez subir todas estas gran pesadas campanas. Y, no las campanas que den su uso, ¿no? Ustedes, de hecho, la característica de Quito era que sonaban todas sus campanas en tales o cuales fechas, ¿no? Aparte de esto, como ven aquí, también funciona la escuela taller, que era la escuela quiteña, en una de las más principales, que fue la base de la elaboración de todos estos objetos y manifestaciones artísticas en escultura. Entonces tenía una gran cantidad de materiales elementos que hacían importantes y excepcionales todo este convento. Inclusive existe pintura mural, se trabajó lo que es esculturas, pinturas, retablos, pintura de caballete y la arqueología que se encuentra de eso. Como parte importante, hay que mencionar 2 aspectos, ¿no? Sobre la Plaza Grande, en la actualidad, esta fue
o ha sido trabajada para estas nuevas demandas sociales, estos nuevos retos. ¿A qué me refiero? En que efectivamente se está creando el metro en Quito, se levantaron todas algunas de las piezas que forman lo que es la Plaza Grande, se está haciendo, se está excavando a través de una turbina exactamente, y vemos que a través de esta turbina pues se está haciendo el espacio para que trans, trans, transite lo que es el nuevo metro, pero a través de la vibración que existe, pues efectivamente algunas de las obras de los bienes patrimoniales arquitectónicos se están viendo afectadas. ¿A qué me refiero? Esto que en principio vemos que una topografía accidentada hace que muchas de estas paredes comiencen a abrirse, entonces no existe un cosido, que es lo que regularmente sería a nivel de arquitectura, y tampoco simplemente, tampoco han sido amarradas, que es lo otro que se hace, y esta vibración hace que comience a ser un deterioro sistemático todo el tiempo por la vibración de todos los bienes. Y algunos se interviene a nivel de la techumbre, todo lo que es el artesonado también, todo el retablo mayor, la limpieza de la fachada. Ahora estamos dentro de la plaza, no es accesible en estas fechas. Se preveía que se terminaba el metro en este año, por las cuestiones y temas que ustedes ya saben, efectivamente no se ha terminado, y posiblemente este tema se va a alargar, y pues efectivamente la construcción se va a alargar. Eso significa que da un lapso de tiempo para las actividades. Es importante mencionar aquí que justamente a su lado derecho, que se cortó la fotografía, es la entrada al museo. En la parte principal es la entrada a la iglesia, y en su parte lateral es justamente la entrada a una pequeña capilla que se llama la capilla de Cantuña. Ya. Todos ellos se encuentran en un escenario más oscuro, como dije, pertenece a un estilo manierista, muy bien trabajado, muy bien elaborado, pero toda la gente que se encuentra a su alrededor, existe una conexión, y aquí es cuando vamos a trabajar con la parte importante de la sociedad, a través de la religión con este elemento, ¿no? Y justamente aquí se encuentra la Virgen de Quito, que es otro referente artístico, cultural que nos mencionaba en una de las cartas importantes, ¿no? Sobre todo en la carta de Burria en Australia, que justamente nos habla de hablar de contextos y todo lo efímero que existe alrededor de ellos, la significación, el significado y el significante de que se elabora. Entonces las misas efectivamente se elaboran en la plaza, se elaboran en la plaza de San Francisco, dentro de su iglesia, y en ocasiones excepcionales se ingresa a la parte de los museos, donde cuentan con sus vestimentas para Semana Santa, pero existe un total divorcio y desapego con el museo. Estas personas que se encuentran alrededor efectivamente no pretenden y ni tienen la intención de ingresar al museo, porque dicen que todas las obras que están ahí, y esto lo digo por experiencia propia, porque en algún momento hicimos unas encuestas, decían que eso no son para ellos, que se sienten divorciados, que las obras, o por ejemplo las esculturas, deben estar dentro de la iglesia para cumplir su función de culto. Como tal, la iglesia sigue cumpliendo toda su función de culto. Los pasos que se encuentran y las salas de Semana Santa que se encuentran dentro del museo son sacados o son utilizados hasta la fecha para la Semana Santa, pero solamente en esa fecha. Mientras tanto, las demás personas no ingresan. Además de que existe también una colección de grabados, una colección de reproducciones. Ustedes saben que la escuela quiteña como tal no fue una escuela que dio un aporte tecnológico, pero sí hizo grandes reproducciones magníficas de cada una de sus obras. Efectivamente, aquí está la parte izquierda que yo mencionaba, es la entrada hacia el museo. Como ustedes ven, existe un empedrado. Esto fue parte de lo que hizo la ESI, el crear este museo con su guión museológico. Sin embargo, hay que mencionar que ustedes saben, y más que nadie, que los guiones museológicos hay que estarlos actualizando. Tiene una gran cantidad de acervo de obras no expuestas, por lo tanto se encuentran en sus bodegas una gran cantidad de objetos que tampoco se los ha mostrado muy periódicamente. Y los campanarios que yo justamente les hablaba de que existía esta polémica si de colocar, no colocar, se recurrió a pinturas, a grabados, a dibujos y otros más. Lo que se ha decidido hasta la fecha en muchas de las iglesias es mostrar el campanario y no colocar necesariamente la torre.
porque inclusive el subir la torre como tal representa posiblemente una agresión a todo lo que es la parte arquitectónica. Como les mencioné, hacia abajo encontrábamos lo que es la iglesia de Santo Domingo, por los dominicos como tal, ¿no? Esta iglesia de Santo Domingo fue intervenida a nivel desde bienes muebles hasta bienes inmuebles, ¿no? Pasando por todo un proceso, ¿no? Había aquellos que se dedicaban a la parte arquitectónica, a la parte monumental, a la parte más de bienes muebles y otros que se dedicaron a la conservación de papeles, de papel como tal, ¿no? De hecho se llamaba el área de papel. Esta prospección arqueológica, como ustedes ven, ya sabiendo que efectivamente debajo de todas estas plazas existía un bien patrimonial prehispánico, se hizo y se excavó, inclusive crearon y descubrieron algunas formas de rellenar estos vacíos dentro de las iglesias, como son con vasijas, por la irregularidad de la topografía. Se hizo unas excavaciones de control justamente para ver las prospecciones, también se hizo estudios de color a través de las prospección de calas, también se hizo la rehabilitación urbanística del barrio del centro histórico en sus alrededores. Hay que mencionar que justo alrededor de ellos circulan lo que es el metro también, y también tiene este efecto de vibración. No existe vehículos particulares o existe vehículos particulares en menor número. Hay que decir que el centro histórico aún sigue funcionando, el Palacio de Carondelet, el Palacio Presidencial en medio de ello, y también todas las oficinas y las dependencias del municipio. Por lo tanto, el tráfico para llegar al centro histórico es muy complicado, no existe, existe pocos parqueaderos. Generalmente la gente se moviliza caminando, llega hasta un punto y luego se traslada caminando, y lo que mayor uso es el metro, pero este metro no abastece a toda la cantidad de gente que existe. Aquí también posiblemente se coloque otra parada de lo que es el metro, ¿no? El estudio de la restauración y el monumento significativo. Muchas piletas estaban en la mitad de la plaza, de las plazas. Estas mitades de plazas, por un mal entendimiento entre funcionarios del municipio y otras personas, pues efectivamente se retiraron y ahora no se sabe dónde están, y pertenecen casi a personas privadas, ¿no? Los estudios previos, efectivamente, todas las comisiones no llegaron inmediatamente conservaron el restaurado. Esto significaron que tomaron de 2 a 3 años previos para hacer todos los estudios necesarios, fotografías, levantamientos y demás que nos demuestran que efectivamente, pues cuál era la mejor propuesta para la intervención. También se hizo un inventario modelo de los patrimonios inmuebles. Efectivamente, la intención de Bélgica en este caso específico era, era su propósito y su objetivo crear como un modelo a seguir dentro de todo lo que es las conservaciones patrimoniales de las ciudades patrimoniales. Y este tratado querían que en otras ciudades pueda ser reproducido. Sin embargo, ha habido un mal entendimiento a través de las autoridades y se tuvo un esplendor, tuvo un crecimiento, y en los últimos tiempos también se ha visto un poco desmantelado, ¿no? Y abandonado. En los procesos de intervención en pintura de caballete inclusive se trasladó y se trajo mucha maquinaria para hacer los elementos, esta restauración científica de lo que habíamos hablado, ¿no? Esta restauración científica significa que estamos trayendo eh, capas de barrido y todos estos elementos que nos ayudan a analizar, a interpretar todos estos. Por ejemplo, aquí tenemos un repinte, análisis de color, estudios de pigmentos y demás, ¿no? Si bien es importante, la iglesia de Santo Domingo es importante por su biblioteca, no deja de ser importante la colección que tiene de pintura, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, el convento de San Agustín, donde se maneja otra de las grandes colecciones, tiene una gran cantidad de pintura de caballete, pero no tiene una cantidad de esculturas así mismo de la cantidad que tienen otras iglesias, ¿no? Cuando yo hablaba de la promoción y justamente hablamos en las primeras diapositivas de la sesión 2, que decíamos que es importante difundir todas estas actividades porque eh, existen comentarios hasta un poco desagradables de la gente que visita y dice, no, es que aquí no han hecho nada, pues estamos trabajando a nivel estructural, estamos haciendo una conservación con consolidación. Entonces, lo que hizo Ecuador-Bélgica fue sacar una serie de números, de libros que justamente nos demuestran cómo se hizo todas estas actividades
Inclusive se hizo la propuesta del nuevo museo, la intervención en las esculturas, en los textiles, la remodelación y prospección y excavaciones del sitio, ¿no? Y cada uno está fotografiado, se habla de un proceso, de qué elementos se tomó, de cómo se llevó a cabo toda esta inversión hasta la fecha, ¿no? Eh, las escuelas talleres. Como yo decía que las escuelas talleres, y de hecho está aquí la reina de España, que justamente con la AES y la Agencia Española de Cooperación, justamente se vieron necesidad de internacionalizarse nuevamente y que estas escuelas talleres funcionen con estas personas que de menor recursos y de que no tuvieron acceso a una educación formal y tuvieran unas habilidades. De hecho, hasta la fecha había varias escuelas, dos específicamente, donde se elaboraron trabajos y especialidades como lo que es la escultura, carpintería, mobiliario, yesería, entre otras, también el arte del hierro y demás. Entonces, como ven exactamente ellos, inclusive de maestros, ¿no? A través de las construcciones y cómo se elaboraban las técnicas tradicionales o vernáculas de la construcción, ellos los llevaron a cabo. Como ven, estas personas son muy jóvenes, de hecho son personas de 15, se los atrae a estos lugares desde los 15, 16 años, y como dijeron, es una educación formal, no sé, el título que se confiere es de maestros, y en algunas veces se pidió y se solicitó que querían como normalizar a nivel académico, pero no se logró hacer. Con todo esto, yo quiero mencionar que efectivamente, como dije, sí es cierto, hubo aciertos, hubo desaciertos. ¿Cuáles son los desaciertos que considero que se hubo en principio, no? Si bien es cierto, todas estas misiones como Bélgica, España, también vino Francia y también vino Italia, con su respectivo aporte tecnológico, el mayor desacierto fue de la gente natural de Quito. ¿A qué me refiero? Que había muchos intereses a niveles estatales, a niveles municipales, que de una se saltaron el tema de los estudios previos y se fue directamente a la restauración. Al ir directamente de la restauración significa que muchas intervenciones en un inicio se veía muy bien. Han pasado ya alrededor de 45 años desde la declaratoria y vemos que estos materiales tenemos que evaluarlos, cómo ha sido su comportamiento. Hay materiales que fueron muy acertados y otros que fueron muy desacertados. Recordemos que la restauración es la última acción a tomar. En cambio, aquí se tomó como la primera acción a tomar. El departamento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que nació en origen en la Casa de la Cultura, posteriormente se hizo como un instituto y paralelamente se profesionalizó en una universidad privada, y a la vez mucha de esta gente también venía de la escuela taller. Era una mezcla de, de personas calificadas, pero este plan no se dio a conocer a nivel, hasta este nivel. Entonces, cada acción era como independiente, eso es lo que quiero decir. O sea, por más que se nombró como plan maestro, no, en la práctica no funcionó como tal. Volviendo a este tema de la iglesia de San Agustín, donde fue otra de las universidades que funcionó en la época de la colonia, pues vemos que lo que tienen aquí es un gran acervo de nivel de pintura. Estas pinturas son de grandes dimensiones, efectivamente son de 3,5 metros por 2, y estos tenemos nuestros elementos relacionados, tal como lo nombraba César Brandi, que son los marcos que posteriormente los pusieron. Es importante mencionar que en algún momento, justamente esta foto nos ilustra muy bien, la misma iglesia comenzó a formar parte de lo que eran las guerras independentistas. Entonces, estas pequeñas, no se nota muy bien, pero eran unas granadas de esta forma doradas, eran objetos de tiro al blanco. Entonces, llegó un momento en que todos este lugar, sobre todo la techumbre, del lado, de los tres lados del cuadrado de la construcción, desaparecieron y solo queda una con sus originales, y de hecho se estaban haciendo pruebas para ver si es que efectivamente se reproducían todas estas formas y se reconstituían. Hay otros elementos que se manejan aquí, ¿no? Aquellas personas que también estuvieron involucradas desde la declaratoria, y creo que hay que ser flexibles, ¿no? Efectivamente, la teoría de la conservación va cambiando, está con Nara, sobre todo, habla de la reproductibilidad para unos fines didácticos, podemos aplicarlos aquí como una unidad potencial, definitivamente,
Inclusive se podría hablar de por qué estas pinturas se encuentran hacia el aire libre y tal vez no conservarlas, por ejemplo, o cubrirlas con un vidrio, todos estos arcos que dan hacia el interior de este cuadrado de la plaza, ¿no? De la plaza central que se encuentra dentro del convento de San Agustín. San Agustín ha sido muy característico todo su acervo a nivel de pintura, ¿no? Esta es la excepción de los trabajos en escultura, inclusive dentro de lo que es la pintura mural. Aquí tenemos justamente lo que comenté, cómo se desmontó las pinturas, efectivamente fueron conservadas, restauradas, se hizo el proceso, una investigación científica, se siguió los protocolos necesarios para que su intervención sea de la mejor calidad. Las piñas que se encontraban en la parte superior, estas fueran conservadas, las que se encontraban, y de tal manera que hubo esta unidad en ese sector, en el ala este. En algunas de ellas todavía se pueden ver algunos orificios que son parte de las balas. Como ve, también se encuentran una gran cantidad de documentos de pergamino, algunos encuentros incunables también, que han sido muy decorados maravillosamente. Existe un gran acervo, sobre todo en la cuestión del área de textiles, porque han sido bordadas y creadas por todas las monjitas del convento que se encuentra al lado, y esto se lo bordaban a mano a través de hilos de oro y plata. Y como importante hay que mencionar que esta pintura, una de las pinturas de esta serie, de la vida de San Agustín, está mostrada como tal, esa es la primera. Efectivamente nos muestra el contrato que se elaboró, o un resumen del contrato, quién las elaboró y cuándo las elaboró, hablando del taller de Miguel de Santiago y su taller, el obrador, que hemos nombrado en algunas veces, y este artista, pues efectivamente lo que hizo el inicio de toda una pirámide de todos los pintores que existió en la colonia, de que aquellos que superaban al maestro, aquellos que trajeron los grabados, aquellos que hicieron las reproducciones y que sintetizaron las formas. O sea, realmente el aporte histórico de esta serie pues es muy importante a nivel de la colonia. Esto es un aspecto importante también mencionar. Si bien es cierto, estamos hablando de una conservación de bienes muebles, también es cierto que estos bienes muebles están dentro de un contenedor, y dentro de este contenedor específicamente, en este caso voy a hablar sobre la iglesia de la compañía. Como yo hablé, justamente se habla de un cocido, ¿no? Vemos que este cocido se lo hizo literalmente en toda la iglesia. Efectivamente, esta iglesia, con sus anchas paredes de adobe, que son alrededor de 30 centímetros cada una de ellas. Es importante mencionar que no entra el ruido de la calle para nada. De hecho, son lugares muy silenciosos, muy pasivos y demás. Sin embargo, lo que se hizo fue, a través de estudios de morteros y justamente de medir las dosis y dosificar todos los elementos, tales como el cemento y la cal y demás, hasta rellenarles todos sus orificios. Efectivamente, esto se rellenó y se mantuvo todo lo que es el arco y todas las crucetas a nivel de cruz, como ven ustedes, del lado de frente y del lado lateral, fueran mantenidas. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo, como comenté, estamos en una topografía que está cubierta por quebradas, entre otras cosas, y terremotos. Entonces, este continuo movimiento efectivamente hace que que el edificio tenga que estar flexible. Entonces, lo que buscaban es que efectivamente no se mantenga rígido, de hecho, que se pueda mover con el movimiento y que se mantenga de pie. La particularidad histórica de la iglesia de la compañía es que efectivamente tenemos una fachada de un retablo que es una fachada similar a un retablo que se encuentra afuera, que es hecho elaborado de piedra, en su momento estaba pintado, pertenece al estilo barroco, con su santo San Ignacio de Loyola. Fue la última iglesia que llegó. El estilo barroco predomina tanto en su interior, bueno, en la parte exterior, como dije, fueron retiradas la pintura, por lo tanto no se lo puede observar, que a través de un reglamento justamente, de una normativa, se retiró toda la pintura, y en su interior es pues muy dorado, muy intenso, y es reconocida como uno de los mayores tesoros barrocos de la iglesia del Ecuador.
Este estudio que se le hizo a nivel arquitectónico, pues ha tomado varios años, ya se concluyó. También hay que mencionar que la iglesia de la compañía, en medio proceso de restauración, hubo un accidente, de hecho hubo una chispa y se quemó un retablo. Entonces, el proceso o lo que se tenía planificado para la intervención de la iglesia de la compañía es, primero se retiraron todos los esculturas, bienes muebles y se trabajaban en talleres interiores. Los retablos fueron desmontados y se trabajaba dentro de talleres provisionales en el interior y todo lo que es a nivel arquitectónico sin todos estos elementos, se procedió a hacer la reforzamiento estructural en todo lo que es la arquitectura. Por lo tanto, si hubo estas perforaciones que cubrían desde la parte superior del techo hacia abajo, pues estas perforaciones no afectaron a la parte ni tanto de la retablística como la pintura mural que estaba recubiertas en algunas partes de su interior. Debo decir que esta iglesia cumple dos funciones. Por ejemplo, esto es importante que está haciendo alusión a las cartas, ¿no? Cumple su función primogénea, que en principio es funcionar como iglesia, se da su misa como tal, y a partir de un horario específico que puede ser las 10 de la mañana en adelante, hasta el mediodía, pues se procede a hacer una visita turística, por lo tanto, como museo, funciona como museo a partir de esa hora, ¿no? Entonces, se puede convivir con las dos actividades a la vez. Ha tenido muy buenos resultados. Se ha visto como todos los bienes patrimoniales abocados a algunas eh, propuestas, tales como el realizar un hotel en su lado izquierdo, de alguna manera que una forma de aumentar sus ingresos, ¿no? Sin embargo, estas propuestas pues, hasta la fecha pues no se han efectivizado. Junto a, a la iglesia se encuentra el Palacio de Tullerías, que se llama así, y ahora se llama el Centro Cultural eh, Metropolitano. Efectivamente, el proceso de independencia estaba justo al lado, entonces esta era como un paso de tránsito de los próceres de la independencia. Como parte de la historia, también es necesario mencionar que los jesuitas fueron expulsados de Ecuador y muchos de sus bienes pues, también fueron expoliados y algunos desaparecieron y otros conservaron y también fueron lugares donde se recluyeron y se insertaron todos los militantes que estaban en la participación del proceso independentista, ¿no? Muchas de las obras de los mismos jesuitas escondieron y donaron en todos sus conventos de alrededor, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos encontrar algunas obras de los jesuitas en los Mercedarios, en los Santo Domingo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se lo hizo con el afán de conservarlos y preservarlos. Eh, Finalmente podríamos hablar de lo que es el interior de la iglesia de San Francisco, ¿no? Como vemos, este proceso de la arquitectura, el bien mueble y también la pintura es un proceso que se siguió en todas estas iglesias. Efectivamente, en ningún momento se cortó las actividades religiosas como tal, se levantaron grandes plataformas para, ah, para intervenir lo que son los artesonados, para realizar las consolidaciones, que recordarán que es justamente el poner un material externo para ayudar justamente a la consolidación, a la cohesión de lo material original. Y tenemos que este pertenece al estilo manierista. El estilo manierista significa que es a la manera de que en su parte principal, en la parte de mitad del retablo, se encuentra lo que es la Virgen de Quito. Y la Virgen de Quito nos es un máximo representante de todo lo que es la imaginería quiteña. Eh, Simboliza una de las, y de hecho se la denomina la Virgen Alada de Quito. Está dentro del Apocalipsis, donde vemos a una mujer embarazada que está huyendo justamente y a través de su manto está cubierta de estrellas y sobre ella reposa sobre la luna y la luna está pisando sobre una serpiente que representa el mal. Como característica podemos decir que no existen tantas vírgenes aladas que justamente represente todo un estilo de toda esta actividad artística. En el lado derecho encontramos lo que es justamente cómo ha sido el árbol genealógico de los franciscanos, ¿no? Desde las primeras papas hasta el último y cómo se repiten todas esta genealogía, por decirlo así, de personas y está pintada
particularmente rostro por rostro, y este tiene alrededor de sus dimensiones, son alrededor de 6 metros por 4. Efectivamente, esto fue un reto para la conservación y la restauración. Se encuentra adherido literalmente a su pared. No podemos desmontarlo, sobre todo porque lo que se hizo es moverlo, moverlo la parte superior y la parte inferior, y luego a través de unos vídeos, como ven, se encuentra en lo que es la escalinata hacia de la parte del primer planta a la segunda, pues estaban muy rozadas por las paredes, por las manos. Entonces se comenzó a hacer unas daños superficiales sobre lo que es la pintura, y esta pintura a su vez comenzó a ser deteriorada, pero en la parte superior se encontraba muy bien. Entonces, como dije, cada uno de los elementos pasa a ser un nuevo paciente, ¿no? Y hay que acomodarse a las circunstancias. De hecho, se pensó en un principio poner un vidrio en toda la superficie de la pintura, y lo que se hizo es colocar en la parte baja. ¿Y por qué colocar en la parte baja? Porque la área más deteriorada era justamente esta, la parte baja. A su vez, también pertenece a la Escuela Taller de Miguel de Santiago y a uno de sus, eh, de algunos de sus aprendices. Como Como dije, efectivamente, el crear una, una, un plan maestro significa que varios actores tienen que funcionar. Entre esos, vemos aquí cómo son algunos actores que comienzan a participar y cómo se deriva toda una historia y una genealogía de estas actividades. Vemos que en principio, como dijimos, la UNESCO se crea en 1945 con el fin efectivamente de educar para que no exista una posterior guerra y evitar y educar a la gente para que no vaya a suceder nuevamente lo mismo, rescatar la memoria y todas las actividades encaminadas a ello, sobre todo en base de la educación. Aquí vemos que justamente se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como dije, es una institución pública donde se creaba y se crecía su colección a través de los salones artísticos, los salones de pintura, y posteriormente esta parte se desmiembra de esta Casa de Cultura y se crea la Dirección de Patrimonio Artístico y entra en operación en 1973. En esto podemos decir que posteriormente se constituye como lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural. Casi 10 años posteriormente, en 1963, se consolida todo lo que es la teoría de la conservación de César Brand. Entonces, sabiendo que tenemos todos estos vestigios y estos antecedentes, efectivamente, cada obra intervenida a través de estas misiones que fueron de Bélgica, entre otras, la Junta de Andalucía, pues tiene todos los elementos tales como lo que es la conservación, publicaciones, evidenciar el material nuevo de antiguo, supresión de formas en caso de ser conservación, la unidad potencial de la obra, en informes técnicos de qué materiales nomás fueron utilizados y bajo qué criterios han sido conservados y restaurados. Y lo que ha faltado hasta la fecha es tener un seguimiento de cada una de estas obras y de los procesos de conservación y de restauración. Como ustedes ven, efectivamente existe en principio la Carta de Quito. La Carta de Quito fue declarada en 1967 y estamos cumpliendo 42 años de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. El 6 de diciembre justamente son las fiestas de Quito, que es el proceso independentista con Sebastián de Belalcázar y demás. Entonces, la Carta de Quito lo que nos hace, nos habla, ya hemos hablado de esto, de la parte económica, cómo sustentar económicamente y políticamente a toda esta ciudad y cómo trabajarla, ¿no? Si bien es cierto, hubo una declaratoria antes, sabemos que teníamos todas las evidencias necesarias para tener las herramientas necesarias para hacer una reconstrucción o una rehabilitación integral de la ciudad. Estos procesos no son abstractos, no de decir es bonito, es bello y demás, ¿no? De hecho son herramientas cuantitativas y cualitativas que se utilizan, por ejemplo, los inventarios, los registros, los listados, dimensiones, estados de conservación, análisis de materiales, etcétera, ¿no? Es importante mencionar que esto es un trabajo académico, científico y apoyado entre varios profesionales más. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que fue en 1978, hasta la fecha funciona como una institución donde fiscaliza, ejerce y en estos años se ha dedicado a una investigación profunda de cada una de sus actividades. A partir de 1983, la ESI y también posteriormente Ecuadel comienza a ser partícipe
de todas estas intervenciones que se han realizado dentro del centro histórico. En Ecuador como tal, y este puntito rojo que está como latiendo sobre todo, yo lo puse que es importante porque en principio hubo la Carta de Quito, ya hubo una declaratoria y posteriormente hubo el terremoto desde 1987. Entonces, lo que se hizo es restaurar lo que estaba restaurado, por decirlo así, porque muchas de las obras efectivamente se vinieron abajo, retablos, vírgenes, toda la producción de la manufactura artística, los bienes patrimoniales han sido destruidos. Por lo tanto, sí debo decir que la experiencia adquirida por los profesionales ha sido de una gran trayectoria, largos conocimientos, sin embargo, no se han consolidado tal como tal las fuentes y las concepciones artísticas y conceptuales, cuáles son los propósitos de las instituciones estatales. En los últimos 10 años podría decir que efectivamente como le dije, se ha desmantelado toda esta actividad. Los profesionales de restauración, sobre todo, se ha cerrado las universidades y a pesar de que existe este afán de, de que no existe este afán de por la recuperación, pues vemos que efectivamente no se ha dado. Entonces, lo que sí estamos buscando es que, que a través de este nuevo año 2021 se reactiven todas estas actividades y también sea un buen momento para terminar y concluir otras, ¿no? Mientras tanto, las instituciones culturales, como todos, se ha realizado a través de teletrabajo y la labor de la conservación y la restauración la necesitamos in situ, ¿no? Como tal. Paralelamente, en Ecuador, me olvidé de colocar aquí la declaratoria de lo que es ¿cómo se llama? La declaración de las Islas Galápagos como un patrimonio natural y que ha sido calificado y cuantificado es como un bien patrimonial natural, las islas, y sobre todo por su ubicación, por su fauna y por su flora tan particular. Cuenca, también otra ciudad del Ecuador, también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999, que tal vez en menor escala ha sido intervenida como la ciudad de Quito. Y sin embargo, eso no quiere decir que tiene unas hermosas manifestaciones artísticas. De hecho, una gran influencia artística de franceses sobre todo. Y en este momento ya tenemos un Ministerio de Cultura, Patrimonio, que ha creado lo que es el instituto también, o como una anexo, lo que es la parte de la memoria, ¿no? Hablamos de que en general el problema de Latinoamérica es esta falta de memoria, y la memoria no solamente es oral, también es fotográfica, también es visual, también es audios, etcétera. Entonces, todos estos saberes ancestrales están cayendo dentro de lo que es la parte de la memoria. En un momento dado, el FONSAL, es una institución muy sólida, con su inversión económica muy fuerte, pasa a ser el IMP, se desintegra como tal el FONSAL y es importante nombrar, ¿no? Era un fondo de salvamento, entonces tenían un ingreso anual desde las arcas fiscales del Estado y del municipio, por lo tanto todas las actividades de conservación y restauración pues efectivamente estaban solventadas. Posteriormente, con estos nuevos intereses y sobre todo aquellos de transporte masivo, como son el de movilización de lo que significa el metro y demás, significa que el Instituto Metropolitano de Patrimonio recorta su presupuesto. Sin embargo, hay que recordar que la conservación no termina en la restauración, sino termina en la puesta de valor, en el mantenimiento, en de crear nuevos productos culturales que ayuden al mantenimiento, a la difusión, a la educación de lo que es el patrimonio. Y como un adicional quiero hablar de que entre 1979 y 1918 existió toda una formación profesional. Efectivamente, el tema de por qué no existen a nivel académico profesionales de maestrías, de doctorados de restauración, pues se ven desmantelados por estas actividades, ¿no? Si vemos que ha habido un punto álgido de la conservación, de la intervención en patrimonio, ha habido un punto de decaída, ¿no? Entonces, esto efectivamente nos da una medida de qué es lo que está pasando y lo que podría pasar en aquellas ciudades que están subiendo, ¿no? Colombia, vemos que tiene una gran cantidad de personas que están trabajando para el área cultural y justamente se movilizan, se mueven, existe una actividad movible, que se mueve. En cambio, aquí está en decadencia. Realmente pienso que
considero que el próximo año va a haber un nuevo despunte de todas estas actividades. En Argentina también, a pesar de que muchos a partir de la desamortización, muchos edificios que eran a nivel arquitectónico fueron utilizados como escuelas, colegios, pues efectivamente tienen su legado histórico y artístico, ¿no? Eh, bueno, y finalmente, casi para terminar, podría decir que los tejidos sociales y dentro de los centros históricos urbanos como tal, pues pertenece a varios estados, ¿no? Que son efectivamente la gente y sus actividades comerciales, entre otras, alrededor del centro histórico. No es el centro histórico de Quito, existen muchas actividades informales que se realizan, ¿no? De hecho, las ventas ambulantes es algo que predomina. Existen los custodios y administradores. Si bien la ley de patrimonio dice que lo que es patrimonial, los custodios pasan a ser las órdenes religiosas, ¿no? Entonces, el informar, el mantener, el conservar, el difundir, también cae la responsabilidad sobre estas órdenes religiosas y cómo mantenerlas y cómo crearlas y cómo llevarlas a un futuro de todo lo que puede suceder en, en algunos elementos. A la vez, hay que mencionar, por ejemplo, de que muchas obras también han sido saqueadas. Eso significa que cayó también en lo que es el tráfico de las obras, de los bienes culturales, inclusive bajo pedido, ¿no? Si bien estaba una escultura, una pintura, muchas de estas fueron literalmente cortadas a través de gilet, fueron enrolladas y llevadas en una mochila y retiradas. Hablo de pintura de caballete, hablo de esculturas, hablo de partes de elementos de retablos, entre otras, ¿no? Inclusive de custodias de oro, ¿no? O sea, eso significa que los museos y tal vez las órdenes religiosas no tienen esa conciencia de qué significa justamente cómo la seguridad representa para una identidad y para una memoria. El Estado y el municipio, pues efectivamente es muy importante en todo lo que es América Latina, el tener toda una estructura, una logística que se pueda a través de leyes regularizar, reglamentar, castigar y asimismo corresponder a todas sus actividades, ¿no? Lo que en principio se me viene a la memoria que estas obras o estas casas patrimoniales no pueden ser ni destruidas ni modificadas, sino de hecho una parte del Estado, un porcentaje de sus intervenciones y mantenimiento puede darle el municipio siempre y cuando haga siga un trámite. Sin embargo, muchas familias y muchos interesados prefieren justamente ver el caer a todas estas edificaciones y que estas edificaciones posteriormente se levantan, se crean y son evaluadas para su nueva función y nuevo uso, que casi literalmente es derrumbarlas, derrocarlas y crear nuevos edificios de viviendas. Por lo tanto, la regulación del municipio es un poco muy superficial. Efectivamente, aquí la parte de las manifestaciones artísticas, las personas, los artistas, los restauradores, los arquitectos, los trabajadores, los museos y los gestores culturales son importantes para mantener justamente todas estas actividades culturales vivas, ¿no? En un momento tenemos una agenda cultural muy viva, muy amplia para todos los gustos y todos los aspectos, ¿no? Pero se ha habido mermada por todo lo que estamos viviendo con respecto al COVID. Finalmente, los estudiantes, ¿no? Es importante mencionar que en el centro histórico de Quito existe alrededor de 6 colegios principales de gran cantidad de números. Son colegios grandes. Sin embargo, estos colegios, a pesar de ser casi literalmente la parte posterior de las órdenes religiosas, porque atrás de cada una orden existe un colegio, no conocen la iglesia, no conocen el museo, no conocen su contexto, su entorno. Entonces, ¿qué pasa con este compromiso, inclusive desde las órdenes que prestan sus espacios para hacer estas actividades de educación? ¿Qué pasa con los profesores? No hay una concientización de qué es la identidad y la memoria. Entonces, este desapego que una vez más estamos demostrando desde el inicio, nos vemos abocados que estos serán una futura población que no va a prestar la interés suficiente para realizar todas estas actividades de conservación y preservación y restauración. Entonces, si no hay estas actividades, no hay una aprensión, no hay una memoria, hay un total desinterés, significa, y lo que ha pasado en muchas ciudades y está pasando, es que al destruir, al derrocar tal o cual objeto, bien mueble o inmueble, no se toman las medidas necesarias y también pasa como una noticia desapercibida. Finalmente,
quiero decir que efectivamente es esencial para promover la paz, como se lo habló desde el principio, posguerra, el desarrollo social, el ambiente económico y sostenible, para que exista una mayor difusión de todo lo que pertenece a una sociedad. Muchas gracias. El deber lo tiene en la parte del tablero y para cualquier pregunta, pues no duden en mandarme a mi correo, ¿no? Muchas gracias. Un excelente día. Espero que hayan disfrutado.